Amigos, buenas tardes. Una vez más, su servidor, doctor en Derecho, Jacinto García Flores, les da la más cordial bienvenida en nombre y representación del Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, el cual, como ustedes saben, se caracteriza por llevar a cabo una serie de eventos como son los siguientes. Primero, mensualmente realizamos nuestro conversatorio en donde amigos que invitamos no solamente del estado de Puebla, sino de otros estados, platican, abordan un tema de actualidad que desde luego nos lo hacen saber y al terminar el mismo, bueno, pues se procede, si es que las hubiera, a formular las preguntas pertinentes. Pero además de eso, de manera semanal, como ustedes lo saben también, llevamos a cabo el evento denominado Ser Holístico, donde se conjuntan tanto el derecho del trabajo, el derecho de la seguridad social y la psicología. Y varios amigos me han hecho la pregunta, oiga, ¿y por qué la psicología con el derecho? La razón, porque en este siglo XXI, con la cuarta revolución industrial que todos estamos viviendo, hemos visto que las enfermedades mentales, como son el estrés, la depresión, la ansiedad, han hecho acto de presencia de tal manera que desde luego alteran la salud mental de los trabajadores, y no nada más de los trabajadores, de la población en general. Y eso se debe entonces que las psicólogas abordan dicho tema desde el punto de vista de la psicología y los abogados desde el punto de vista del derecho, y es lo que le ha dado esa nota distintiva y que hemos recibido muy buenos comentarios de ese evento. Pero a la par tenemos la publicación de nuestra revista Presente y Futuro de la Seguridad Social, la misma que es publicada de manera cuatrimestral, donde se abordan temas no solamente de investigación desde el punto de vista dogmático o doctrinario, ¿no? Sino desde el punto de vista práctico. Casos que amigos que escriben han resuelto, bueno, pues precisamente son producto de esos asuntos que han podido ventilar ante los tribunales y que han logrado obtener resultados favorables para sus clientes. Bueno, pues esos son los temas que se abordan en esa revista, que además del nombre, bueno, pues tiene su registro ante la Secretaría de Gobernación, es decir, en el área de derechos de autor, desde hace 2 años. Y desde luego, todos nuestros amigos que son ustedes están cordialmente invitados a enviarnos sus artículos sobre la seguridad social, evidentemente, y tengan la certeza que serán publicados en esta revista previo arbitraje. No es nada más te lo envío y ya lo publicas, no. Se sigue una serie de requisitos, entre ellos el arbitraje, para que de esta manera sea un producto de buena calidad el que se está entregando a nuestros amigos. A la par, hemos llevado a cabo la presentación de libros y en los próximos días llevaremos a cabo la presentación de otros libros más que nuestros amigos integrantes del colegio han escrito y que desde luego nos han permitido ya el que los podamos presentar. Oportunamente les haremos saber todo lo relacionado al respecto. Bien, el día de hoy para mí es grato el contar con la presencia del doctor en Derecho Miguel Ángel Andrade García Alonso. Él es una persona profesionista, profesional en el área del derecho y ahora de la seguridad social, con una experiencia enorme, tal como lo vamos a ver a continuación. Esto es, primero, nuestro invitado el día de hoy, el maestro y de hecho ya doctor en Derecho Miguel Ángel Andrade García Alonso, es licenciado
y maestro por la Universidad Tecnológica de México. También es especialista en relaciones laborales por el Instituto de Posgrado en Derecho, grado que obtuvo en el año 2023, mediante la vía de la excelencia académica. Y actualmente se encuentra realizando y de hecho ha terminado los estudios para obtener el grado de doctor en Derecho Laboral. También es perito en las materias de grafología, grafoscopía y dactiloscopía, y agente capacitador externo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, acumulando 23 años de ejercicio profesional en el derecho del trabajo, capacitando por un lado, litigando por el otro y llevando a cabo las labores de consultoría correspondientes. Aunado a ello, déjenme decirles que también durante varios años, específicamente de 2014 a 2022, fungió como presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Metropolitano del Estado de México, mismo periodo en el que fue miembro de la Comisión de Relaciones Laborales en Coparmex Ciudad de México, y desde el año 2016 es miembro del Comité de Recursos Humanos en la Unión Industrial del Estado de México, UNIDEM, comité del que es director desde el año 2020. Aunado a esto, déjenme decirles que desde 2015 él dirige su propia firma de abogados denominada Andrade Asesores Laborales SC. Es una firma boutique especializada en derecho laboral, la cual cuenta con oficinas en Naucalpan, en el Estado de México, y en Cuernavaca, en el Estado de Morelos, la que en 2023 y 2024 fue reconocida por la publicación Top México, los mejores abogados de México, como una de las 30 mejores firmas laborales del país, quien incluso les otorgó la categoría diamante, esto es, la más alta distinción que se pueda obtener. Entonces, como nos damos cuenta, a nuestro invitado es una persona muy preparada y muy diestra en la temática que estamos refiriendo. También a partir del año 2016 es miembro activo de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, Colegio de Abogados SC, y desde el 2019 miembro activo de igual forma de la Academia Mexicana de Derecho Procesal del Trabajo. Desde el año 2022, su firma, Andrade Asesores Laborales, es miembro de la Asociación de Relaciones Industriales del Valle de Toluca, AC, quien para el 2024 lo designa como director del Comité de Relaciones Laborales de la asociación, mismo año en el que es nombrado presidente de la Comisión Laboral de Coparmex Morelos. En el ámbito de la capacitación, déjenme señalar que ha capacitado en la última década, actualizado y adiestrado a más de 4,000 mandos medios y altos responsables de las áreas de capital humano, relaciones laborales, jurídico, seguridad y salud en el trabajo y demás áreas afines en diversos sectores, empresas e instituciones. Esta hoja de vida tan resumida que el doctor Miguel Ángel Andrade García Alonso nos ha permitido darle lectura es muy breve, porque si viéramos todo el currículum vitae que él posee, es impresionante. El día de hoy, entonces, contando con la presencia de nuestro amigo, el doctor Miguel Ángel Andrade García Alonso, se va a llevar a cabo el desarrollo del tema MIPYMES, su tratamiento laboral.
Recordemos que las micros, pequeñas y medianas empresas en nuestro país y de hecho en América Latina y en muchos países del mundo, no nada más México y América Latina, en el día 27 de junio de cada año se reconoce un día específico como el Día de las MIPIMES. La Organización Internacional del Trabajo también se ha sumado a ese evento conmemorativo los días 27 de junio de cada año. Así que estimado amigo Miguel Ángel Andrade García Alonso, bienvenido y queda usted en uso de la palabra. A nuestros amigos que nos honran con su presencia, si gustan hacer alguna pregunta a lo largo de la exposición o al terminar la misma, recuerden que lo pueden hacer vía chat o bien a través del micrófono abierto, levantando la mano previamente. Estimado doctor Miguel Ángel Andrado, adelante por favor. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a todos. Saludo con mucho gusto a todos y cada uno de los asistentes a esta plática remota, a esta plática virtual. Doctor, es un placer para mí estar hoy con usted y con todo el público que tiene en su programa. No quiero iniciar sin antes agradecer a el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla y a usted como su presidente fundador, que desde el 2015 están haciendo estos esfuerzos de acercar conocimiento, de generar reflexiones, de generar información valiosa para abogados, para trabajadores, para sindicatos, para empresas y bueno, pues que sirva este granito de arena en esta sesión del día de hoy, doctor, para aportar un poco al ecosistema empresarial. Le agradezco la invitación. Agradezco la presencia de la vocal del colegio, la maestra Ana Lilia. Gracias a todos por su invitación y espero no sea la última vez que estoy con ustedes. Le doy las buenas tardes a todos quienes nos acompañan, por lo menos acá en el Estado de México, en esta muy lluviosa tarde, que espero no sea un motivo para que no podamos compartir una serie de reflexiones, de información, de ideas que hemos preparado para ustedes, como bien decía el doctor Jacinto García. A propósito, sirva esto como un motivo de prefestejo para todas las MIPIMES de nuestro país y del mundo, a propósito del próximo 27 de junio, Día Mundial de las MIPIMES. El día de hoy quiero intercambiar con ustedes algunos aspectos relevantes, información me parece muy oportuna, porque la gran cantidad de empresas que operan en nuestro país son en su gran mayoría de esta categoría de micro, pequeña o mediana empresa. Creo que el gobierno actual y anteriores no han dimensionado la aportación que hacen las MIPIMES a nuestro país e incluso a nivel mundial. Ahorita lo vamos a ver. Y esta plática que me han permitido dar el día de hoy, la quisiera yo partir en dos fases, en dos etapas. La primera es hacer visible un poco a las MIPIMES en nuestro país, en su aporte, en su volumen, en dónde están y asimismo no solamente en México, sino a nivel mundial, cuál es la aportación y el papel económico, social e incluso político que puede impactar la MIPIME en un país, en una economía. Y en la segunda parte, quiero tratar un poco todo el andamiaje laboral que las MIPIMES hoy en día, en México particularmente, pues es el marco jurídico que las regula. La plática se llama MIPIMES, su tratamiento laboral, y por eso primero hablaré de las MIPIMES y después hablaré del tratamiento laboral que tienen aquí en México para cerrar, esperándome de el tiempo, doctor, no quiero abusar del tiempo de ustedes, me he propuesto no exceder de 50 minutos, doctor, porque usted sabe que yo me puedo ir como hilo de media y podemos estar muchas horas platicando de un tema que me apasiona. Esta conjunción entre la MIPIME y el derecho laboral
es lo que me he ocupado en los últimos años. Entonces, vamos sin más a darle a este tema. Y decía yo, Día Mundial de las MIPIMES, pues sí, a partir de esta Agenda 2030 que seguramente ustedes identifican, donde se definen objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODC, que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. A propósito de esta Agenda 2030, por cierto, uno de estos objetivos, el número 7 u 8, va precisamente a la parte del empleo. Es que se incorpora a partir del 2017 la OIT a la Organización de las Naciones Unidas a efecto de impulsar el papel de las MIPIMES en el mundo. Y por eso es que dentro de unas semanas, el 27 de junio de este año y de cada año desde el 2017, se celebra el Día Mundial de las MIPIMES. Veamos nada más la dimensión que debe de alcanzar este sector de empresa, de negocio, de unidad productiva, la micro, la pequeña o la mediana. Ya ahorita explicaré cuál es cada una de ellas, que incluso, reitero, desde el 2017 y a propósito de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, se decidió dedicar un día específico para celebrar, reconocer y sobre todo visibilizar el papel que juegan las MIPIMES en el mundo. Pero si vamos a hablar de las MIPIMES, empecemos por el principio. ¿Qué son las MIPIMES? La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, nos lo define. Como saben seguramente, la OIT es el organismo, es la organización pues más importante a nivel internacional que nos alcanza, nos comparte y genera criterios en materia de trabajo, ya sea a partir de convenios o recomendaciones. Es el organismo laboral por antonomasia de mayor relevancia a nivel mundial, y la OIT nos dice que las micros, pequeñas y medianas empresas, como lo están viendo ustedes en pantalla, me permití preparar esta presentación que con mucho gusto, doctor, al finalizar se la comparto para hacerla pública y compartirla con todos los amigos que hoy están con nosotros, si es que les es de utilidad. Nos dice la OIT que las MIPIMES son empresas no filiales e independientes cuyo número de trabajadores es inferior a un valor determinado, donde dicho umbral, es decir, de valor determinado de trabajadores, depende de cada país, siendo el límite superior más utilizado el de 250 trabajadores. Es decir, son esas empresas independientes que en cada país se determina qué número de trabajadores la componen, pero el criterio general a nivel internacional es que una micro, pequeña o mediana empresa no debe de superar el umbral de los 250 trabajadores, que es, por ejemplo, el que aplica la Unión Europea, donde suelen considerarse pequeñas empresas las que emplean menos de 50 trabajadores, mientras que las microempresas tienen como máximo 10 y en algunos casos incluso hasta 5 trabajadores. A veces, nos dice la OIT, también se utilizan los activos financieros y el volumen de negocio para definirlo. Es decir, en algunos países se utiliza el número de trabajadores para ubicarla en micro, pequeña o grande empresa, pero hay otros países donde no nada más juega el ingrediente del número de trabajadores, también juega el elemento de activos financieros o de volumen de negocio, para decirlo más sencillo, de ventas, para identificar si un negocio a nivel global la ubicamos como micro, pequeña o gran, ¿no? O intermedia o mediana empresa. Así es que lo primero que tenemos que entender es qué es la micro, pequeña y mediana empresa, o que en el acrónimo es la llamada MIPYME. Ya platiqué que a propósito de la definición de la OIT que hace a la MIPYME, es variado los criterios que utilizan los países para poder definir cuándo una empresa cae en la canasta, para decirlo coloquialmente, en el espacio de una, económicamente hablando y jurídicamente hablando, de una micro, pequeña o mediana empresa. Les quiero compartir este cuadro para quien tenga interés en ver en diferentes países en América Latina
Ahí pueden ver del lado izquierdo en la lámina el país. Después viene una columna que dice número de trabajadores, ventas anuales, activos totales e inversión. Es decir, son criterios que utilizan los países en sus normativas jurídicas, en sus andamiajes legales, para ver cuándo una empresa es micro, pequeña o mediana. Y dependiendo el país, son los criterios. No voy a entrar a que analicemos cada uno de ellos, pero hoy pueden ver como ejemplo el caso de Argentina, donde la legislación argentina toma como criterio número de trabajadores y ventas anuales para poder identificar si una empresa es micro, pequeña o mediana. El caso de Colombia, por ejemplo, utiliza el número de trabajadores y los activos totales que tiene esa empresa para poderla ubicar, reitero, en esa estratificación de micro, pequeña o mediana. El caso de Guatemala lo podemos ver que atiende a tres criterios: número de trabajadores, ventas anuales y activos totales. Podemos ver el caso de Belice, es el único país en América Latina que tome en cuenta, además del número de trabajadores y las ventas anuales, también la inversión. Y vayamos al caso de nosotros. El caso de México. Podrán ver ustedes que México toma en cuenta, para poder identificar el tamaño de un negocio, el número de trabajadores y la cantidad de ventas anuales que lleva a cabo esa unidad productiva. Reitero, por cuestión de tiempo no entraré a revisar todos, pero hoy se pueden dar una idea de que a nivel Latinoamérica, cada país determina, ¿no?, de acuerdo a sus propias legislaciones, en dónde ubicamos a una empresa o a una unidad productiva. Vayamos ya, que vimos un marco un poco global, vayamos entrando ya a la materia más dirigida al caso nuestro, al caso de México. ¿Cómo saber si mi empresa entra en la categoría de micro, pequeña o mediana? Bueno, pues la respuesta nos la da desde el año 2009 un acuerdo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación. El nombre de este acuerdo es ese: acuerdo por el que se establece la estratificación de micros, pequeñas y medianas empresas. Fijémonos, desde el 2009 existe este acuerdo. Para quienes no lo sabían, pues tenemos prácticamente 15, 16 años que sí hay, legalmente hablando, un documento legal vigente, publicado en el Diario Oficial de la Federación, paréntesis, a partir de la Secretaría de Economía. No fue la Secretaría del Trabajo la que hace la que publica o la que emite este acuerdo, es la Secretaría de Economía. Y este cuadro que ven ustedes viene exactamente reproducido del Diario Oficial de la Federación. Es decir, una microempresa. Y aquí tenemos que entrar en el caso de México. México define el sector de micro, pequeño, mediano, sí por el número de trabajadores, sí por el rango de ventas anuales, pero también desdobla el giro de la empresa. Y lo vamos a ver a continuación. El caso de las microempresas no hace un distingo en cuanto al sector. Puede ser servicios, puede ser comercio, puede ser industria, manufactura. La microempresa en México es una unidad que tiene hasta 10 trabajadores, como lo pueden ver en la primera línea vertical. Y el rango de monto de ventas anuales no podrá superar los 4 millones de pesos anuales. Si tu empresa hoy no tiene más de 10 trabajadores y su rango de ventas anuales no supera los 4 millones, técnicamente hablando, tu empresa es una microempresa. Si tienes más trabajadores, posiblemente caigas en la pequeña o en la mediana. Y aquí se empieza a desdoblar un poco el tema de los sectores. Las empresas de tamaño pequeño, nos dice este acuerdo del 2009, primero tendríamos que definir: ¿mi empresa es del sector comercio o mi empresa es del sector industrial y de servicios? Y eso lo puedes ver aquí identificado. Estoy revisando ahorita el tema de la pequeña empresa. Si tu empresa es del sector comercio, tú caes en este rango si tu número de trabajadores es entre 11 y hasta 30 empleados, sector comercio, y no podrás facturar
entre 4.01 millones de pesos y hasta 100 millones anuales. Si ese es tu caso, técnicamente eres una empresa pequeña, pero hay que atender, reitero, tu sector, tu número de trabajadores y tu rango de ventas anuales. Ahora, si tu sector es industrial o de servicios, puedes tener entre 11 y hasta 50 trabajadores y aún así serás considerada pequeña empresa. Y tu rango de ventas será igual, entre 4.01 millones y hasta 100 millones de pesos anuales. Vayamos ahora a revisar el caso de la mediana empresa. El caso de la empresa mediana, tendríamos que entender primero si el sector o giro es comercio, servicios o industria. Una empresa mediana del sector comercio, la ven en esta primera línea, tiene desde 31 y hasta 100 empleados y factura entre 100.01 millones de pesos y hasta 250 millones de pesos anuales. Si tu empresa es de servicios, el rango de facturación es el mismo, pero puedes tener entre 51 y hasta 100 empleados. Y si tu sector es industrial, de 51 empleados y hasta 250, y tu rango de facturación pues viene a ser de 100.01 millones y hasta 250 millones de pesos. Como puedes darte cuenta, en México se atiende, lo vimos en la lámina anterior, número de trabajadores y rango de venta anual. Pero además nos habla de que tenemos que ubicar el tipo de sector al que pertenecemos, a excepción de la micro, que no hay distinciones. Luego entonces ya tenemos el cómo puedo identificar, insisto, técnicamente hablando, no siendo pragmáticos, técnicamente hablando, conforme al acuerdo del 2009, mi empresa es pequeña porque tengo 20 empleados, soy del sector servicio y facturo 10 millones de pesos al año. Ahí ese es el documento del cual se origina legalmente la estratificación de las empresas en México para poderlas ubicar como micro, como pequeña o como mediana empresa. A continuación, para poder seguir teniendo claridad de la importancia y del impacto de las MIPYMES en el mundo, quiero darles algunos datos que creo que son muy importantes que los traiga a la plática y que posiblemente los sorprenda a ustedes o a algunos de ustedes. En el mundo, el 94%, fíjense, el 94% de las empresas a nivel mundial son micros, pequeñas o medianas, atendiendo cada país a sus criterios, ya lo vimos, pero haciendo este análisis, el 94% a partir de un informe de la Secretaría de Economía a junio del 2024, el 94% de las unidades productivas son MIPYMES. ¿Ya vieron el impacto de esto? Son una importante fuente de empleo a nivel internacional porque generan el 70% de empleo en el mundo, las MIPYMES. En el comercio global, por ejemplo, el 41% de las importaciones mundiales son del sector MIPYME. El 36% de las exportaciones mundiales son del sector MIPYME. La contribución al PIB mundial, al Producto Interno Bruto, el 50% del PIB mundial en países desarrollados son de las MIPYMES. El 35% del PIB es la aportación de países en desarrollo. No sé si teníamos tan claramente identificado el peso de la MIPYME. Veamos casos concretos. Estados Unidos cuenta con 33 millones de MIPYMES en el país, es decir, el 46%, para verlo con la óptica de trabajadores, el 46% del total de personas empleadas en Estados Unidos son contratadas por el sector de las pymes, pequeñas y medianas empresas. Canadá, volteemos a ver lo que pasa en el mundo también. 1.2 millones de unidades productivas en Canadá son pymes. El 88% de las personas totales empleadas en Canadá, ¿qué creen? Pertenecen a la pequeña
y mediana empresa. Veamos ahora qué pasa en América Latina. Ven en esta lámina el porcentaje del número de microempresas en estos países que están viendo en pantalla. Fijémonos, en Perú, el 99.6% de total de sus empresas son micros. Ya vieron el caso de la Unión Europea, 92.9% de las empresas en la Unión Europea son micros. En el caso de El Salvador, 91%. Y veamos el caso de México. Para este momento, para septiembre del 2024, 95.4% de todas las empresas en México son micro. No sé si esto ya esté llevando ciertas reflexiones en ustedes de que, sin querer yo spoilear ni irme al final de la presentación, posiblemente está habiendo una deuda, ¿no? En materia de políticas públicas hacia el sector de las micros, pequeñas y medianas empresas. Porque al día de hoy, por lo menos en México, no se tiene marcos regulatorios distintos para una micro, para una pequeña, para una mediana o para una gran empresa. Y la pregunta sería, si más del 90% de las empresas a nivel mundial son estos sectores, no son las grandes empresas no es la mayoría de la economía o de la producción económica de los países. Si se fijan, es lo menos. Empresas grandes como General Motors, Bimbo, Google, todas las que ustedes puedan pensar, no es quien aporta más ni en trabajos generados, ni tampoco en Producto Interno Bruto, ni tampoco al ecosistema social. Y bueno, pues aquí creo que bien vale la pena empezar a reflexionar si esto no tendrá que generar algún cambio. En el caso de México, les traigo también algunos datos. A junio del 2024, en México hay 4.7 millones de MIPYMES. 4.7 millones de MIPYMES, que abarcan esas el 68% del total de personas empleadas en México. De ese 4.7 millones de empresas que existen en México en este sector micro, pequeño y mediano, a partir del acuerdo que ya revisamos unas láminas atrás, solo como dato, de esos 4.7 millones, el 95% son micros, el 4% son pequeñas y el 0.08 son medianas. Imaginémonos las grandes, pues todavía tienen un rango menor. Veamos cómo la carga de soportar la economía y de soportar las fuentes de ingreso en las familias mexicanas están en más de un 96%, 97% en el sector de las MIPYMES. Aquí les dejo este pequeño mapita, ¿no? Aquí tenemos amigos de varias partes de la República. Si quieren ver y les interesa este tema del mundo de las MIPYMES, estos son los 5 estados con más MIPYMES en el país. El Estado de México tiene el 13% de las MIPYMES en el país, seguido de la Ciudad de México, Jalisco, Puebla. A propósito, hoy estamos con muchos amigos de Puebla. Puebla ocupa el cuarto lugar de las 32 entidades federativas que tiene el mayor número de MIPYMES en el país. Y creo que pues son números y dicen que los números son fríos. Seguimos viendo la importancia de la MIPYME y solamente como un dato, a propósito del 27 de junio del año pasado, es decir, el Día Internacional de la MIPYME en 2024, el INEGI sacó un comunicado de prensa, el 383 diagonal 2024, denominado Estadísticas a propósito del Día de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas. Y ahí tienen algunos datos. En el rango del 2019 al 2023 nacieron 1.7 millones de MIPYMES en el país. Y en el mismo periodo, ¿qué creen? Murieron 1.4 millones de MIPYMES. De acuerdo al Censo Económico del 2019, el 99.8% de los establecimientos del país caía
en la micro, pequeña o mediana empresa. Y el sector con mayor movilidad de todas las MIPYMES fue el sector servicios. Finalmente, para ir concluyendo con la primera parte de hacer visible el peso de una MIPYME, no por opinión mía, por datos que les estoy trayendo, ¿no? De no hace más de un año, donde pretendo yo que clarifiquemos y visualicemos el peso que tiene este sector. Veamos ahora pongámonos otros lentes. Vayamos ahora a ver los registros patronales por tamaño en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. A enero del 2025, quiero compartirles que existían 1,049,430 registros patronales en el Seguro Social. Desde luego estamos hablando de economía formal. A la informal sería muy difícil entrar. De ese millón, cerrémoslo, de ese millón de registros patronales ante el IMSS, en esta tabla pueden ver qué registro alcanzaba qué número de trabajadores en rango. Por ejemplo, de ese 1,049,000 registros patronales, miren nada más, el 27% de esos registros patronales son unidades productivas con un puesto de trabajo. Un puesto de trabajo. El primer lugar lo tiene el negocio o la unidad económica que tiene entre 2 y hasta 5 puestos de trabajo. El 37% de los registros patronales en el IMSS a enero del 2025 son empresas de entre 2 y 5 puestos de trabajo. Después pasamos a las unidades que tienen entre 6 y 50 puestos de trabajo, 29%. Y ya no entro en las demás, pero ya se dieron cuenta que no son representativas. Registros patronales con entre 51 y hasta 250 puestos de trabajo es un 4%. Y los demás ya no llegan ni al 1%. Démonos cuenta cómo desde diferentes aristas, ahí está clara y evidente la importancia de las MIPYMES en el mundo, en América Latina y en México. Cierro este primer bloque para hablar de la MIPYME, explicarla, ponernos en contexto, para ahora platicar del tratamiento laboral que tienen las MIPYMES en nuestro país. Claro que cualquiera de nosotros, después de ver estas estadísticas y estos números que nos dan clara visibilidad de cómo se componen las empresas en México, pues cualquiera pensaría que existe una normatividad particular, ¿no? Un tratamiento especial para casi el 98% de las empresas productivas de este país, reitero, hablando de la economía formal. Bueno, pues empiezo quizá por el final y necesito decirles que pues no hay un tratamiento laboral diferenciado. No hay un tratamiento particular para ese negocio de 10 trabajadores, para ese negocio de 15 trabajadores. No hay un tratamiento especial, pero no me adelanto. El tratamiento laboral de una empresa lo podemos encontrar, sin querer hacer esta plática técnica, a partir de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tiene un artículo muy específico, el artículo 123, en su apartado A, que hace todo el andamiaje constitucional para el cumplimiento de obligaciones en una relación de trabajo en el sector privado. Y después todo esto se desdobla en una ley secundaria que sería la Ley Federal del Trabajo. Vamos a ver entonces cuál es ese tratamiento laboral, reitero, genérico. Aquí en México no hay un tratamiento que se dé específicamente por estratificación de empresas. Habrá quien diga, bueno, ¿y entonces de qué sirvió el acuerdo del 2009 para clasificar a las empresas? Bueno, pues laboralmente hablando, ninguno. No tiene ninguna utilidad porque no tiene ningún efecto y no tiene ningún impacto. En México, reitero, no existe un marco jurídico específico para patrones, personas físicas o morales, conforme a su tamaño. No lo van a encontrar en la Constitución
ni en la Ley Federal del Trabajo, salvo algunos casos muy aislados que ahorita les voy a explicar. Entonces no se hace una diferenciación en el cumplimiento de obligaciones de un patrón de 27,000 empleados que de un patrón de 10. No existe en México. Por lo anterior, prácticamente todas estas obligaciones patronales, ya sean sustantivas o ya sean adjetivas, es decir, procesales, contenidas en la ley laboral, pues debe observarlo el patrón, no importa el tamaño. Hay algunos ejemplos de obligaciones patronales que seguramente muchos de ustedes conocen, pero no por ello los voy a dejar de traer a la plática. Existe la obligación, por ejemplo, de pagar un aguinaldo a nuestros colaboradores, que no puede ser menor a 15 días. Deben de disfrutar de vacaciones dependiendo su antigüedad. La ley nos dice, por el primer año corresponden 12 días, por el segundo 14. Hay una tabla que le da derecho a vacacionar a nuestros trabajadores, reitero, no importa si eres una gran empresa, micro o pequeña. El pago de la prima vacacional, el pago de utilidades, la incorporación a la seguridad social. La ley también nos habla de cargas probatorias en caso de una demanda. Hay artículos muy claros que dicen el patrón en caso de controversia deberá probar estos aspectos. No es mi intención hacer la plática procesal, pero en ese sentido tampoco hay una diferencia. Por eso hablaba yo de obligaciones sustantivas y adjetivas. Sustantivas desde el momento en que hablo de estas obligaciones de aguinaldo, vacaciones, el pago del salario, pago de utilidades, pero también en la parte procesal frente a un juicio laboral. No hay esa definición. Si queremos seguir visualizando o viendo, explorando las obligaciones que tenemos las empresas, vuelvo a reiterar, no importa el tamaño, podemos acudir a dos artículos muy claros, el 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo, que traen las obligaciones y las prohibiciones para los patrones. Pero patrones, ¿quiénes? Todos, la micro, la pequeña, la gran empresa. Y parte de estas obligaciones son algunas de las que les traigo aquí que están viendo en pantalla. Por ejemplo, yo tengo la obligación como patrón de dar permisos de paternidad a los trabajadores, pues que sean padres, ¿no? Ya sea de manera natural o por adopción, nos dice la ley de 5 días. Tengo la obligación de capacitar y adiestrar a todos mis empleados, no importa los que tenga, poner del conocimiento del sindicato si lo tengo puestos de nueva creación, cumplir normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud en el trabajo, que por lo menos hasta donde me quedé, creo que ya son cerca de 46, 47 NOMS de la STPS. No todas nos aplican, ahí sí depende del sector, pero no del número de empleados, ¿no? Contribuir al fomento de actividades culturales, afiliar al centro de trabajo al Infonacot, entregar copia del contrato colectivo, son algunos ejemplos de obligaciones que les quiero traer que tenemos los patrones, no importa nuestro tamaño. No podemos intervenir en el régimen interno del sindicato como una prohibición, no podemos ejercer actos de control sindical, entre otros. Comentaba yo que no hay, y quien tenga idea de esto a lo mejor ya podrá estar diciendo, no, sí hay alguna diferencia. Bueno, pero es niña, o sea, la Ley Federal del Trabajo no hace una clasificación en el cumplimiento de obligaciones patronales. Ya vimos ejemplos muchos, ¿no? De cuáles son esas obligaciones por el número de trabajadores que tenga. Pero hay, pues, ciertos artículos ahí medio escondidos que sí pueden hacer una diferencia, pues, muy sutil y muy contada, de dependiendo el número de trabajadores, si cumple o no la obligación. Los poquísimos, déjenme decir, casos que existen en la ley laboral son estos. Si mi empresa cuenta con más de 50 empleados, es decir, por la clasificación que ya vimos del acuerdo, es decir, empresas medianas y grandes, no micros y pequeñas, tendrán la obligación de constituir una comisión mixta de capacitación, adiestramiento y productividad. Aquí, la micro y la pequeña exenta esta obligación. Dice la ley también que debo de contar con instalaciones adecuadas para dar acceso y desarrollo a personas con discapacidad, siempre y cuando mi empresa cuente con más de 50 empleados. Otra vez, medianas y grandes.
no micros y pequeñas. Seguimos analizando estos muy pocos casos que vienen en la ley y nos dice también, oye, patrón, tienes la obligación de pagar estudios técnicos e industriales o prácticos, cuando menos de un empleado o de uno de los hijos de tu empleado, lo que se conoce como becarios. Te aplicará si tienes más de 100 empleados y menos de 1000. Es decir, esto sería solo para empresas medianas del sector industrial y las grandes empresas. Oye, pero si rebasas los 1000 empleados, no vas a tener la obligación de pagar estudios técnicos, industriales o prácticos de un empleado, sino de 3. Otro ejemplo de estas obligaciones diferenciadas, pocas, pero que existen, es que tu empresa debe contar con una enfermería si tienes más de 100 empleados. Pero si tienes más de 300 empleados, debes de contar con un hospital. Entonces, démonos cuenta cómo la ley de manera muy sutil contempla estos 6 casos de cumplimiento de obligaciones laborales diferenciadas dependiendo el tamaño de mi empresa. Pero son los únicos casos. Todo lo demás corre igual. Utilidades, seguridad social, cumplimiento de normas oficiales mexicanas, todo pago de aguinaldo, 15 días, no importa el tamaño de tu empresa. Luego entonces yo me quiero hacer una pregunta y que quiero dejar aquí en la mesa para ustedes. ¿No sería pertinente, después de ver el impacto de las micros, pequeñas y medianas y de ver que nuestro marco jurídico laboral no hace una distinción, salvo algunos casos aislados? Pregunto, ¿no sería pertinente a la luz de un derecho laboral más contemporáneo, más actualizado, generar un tratamiento laboral diferenciado para tu empresa micro o tu empresa pequeña o tu empresa mediana? ¿Tendremos la misma capacidad económica la gran empresa que la micro? ¿Tendremos el mismo presupuesto la grande que la pequeña? ¿Tendremos el mismo capital humano la mediana que la micro? Entonces yo me pregunto, ¿por qué tratar igual a los desiguales? No somos iguales. Las empresas no somos iguales. Sin embargo, nos cargan las mismas responsabilidades a las que generamos el 98% del sistema económico y del ingreso y de las unidades productivas de este país. Me voy enfilando al cierre de esta plática y creo que ahí voy, doctor García Flores, con el tiempo. Ahí vamos. Hay que voltear a ver qué pasa en otras partes del mundo, porque esto que yo les propongo no es una ocurrencia, no es algo que yo en una noche de desvelo haya pensado de no, México debe de tener un marco laboral diferenciado por tamaño de empresa, porque hay países en el mundo, estimados participantes y quienes hoy nos acompañan, que ya lo tienen en sus marcos jurídicos. Y quiero traerles 4 casos. No voy a entrar a valorar si estoy de acuerdo o no, si es lo óptimo para México o no, sino que tenemos que voltear a ver qué está haciendo el mundo. Y hay países que sí entienden la importancia de las MIPIMES en su país. Y uno de ellos es el caso de Perú. El caso de Perú tiene la ley de impulso al desarrollo productivo y al crecimiento empresarial. Es una ley, no es nueva, es una ley del 2013 que permite a las micros y pequeñas empresas que cumplan con ciertos requisitos establecidos. En el caso de Perú, la estratificación de la empresa no es por trabajadores, eso era antes. Actualmente solamente es por el volumen de ventas anuales. Luego entonces, si tu micro o tu pequeña empresa cae dentro del volumen de ventas anual y la registras debidamente en el llamado REMIPE, registro para la micro y pequeña empresa, fíjense, se puede acoger tu empresa a un régimen laboral especial con obligaciones diferenciadas. Hay una diferenciación para la empresa en un régimen laboral especial y para la micro y pequeña si cumple los requisitos y se registra
valga la redundancia, en este registro. Veamos qué diferencias alcanzan. Y yo pregunto, si acá hay micro y pequeñas empresas, les pregunto si no les gustaría que hubiera algo similar acá. En materia de vacaciones en Perú, el régimen general de vacaciones es de 30 días. Acá está, régimen general, 30 días de vacaciones. Pero si tu empresa es micro o pequeña y está registrada en el REMIPE, son 15 los días de vacaciones, no 30. En Perú existe una prestación legal que es el llamado STS, compensación por tiempo de servicios. No se preocupen, no se trata de definir de qué trata esa prestación. Más bien quiero que veamos cómo la tratan en cuestión diferenciada. El régimen general para las empresas, para la STS en Perú, es pagar un mes al colaborador, pagadero en dos partes, en mayo una y en noviembre la otra. Microempresa no aplica. Si tú eres micro registrada en el REMIPE, tu empresa no paga esta compensación por tiempo de servicio. Y si tu empresa es pequeña, pagarás 15 días de CTS, no un mes. Seguro de salud. El e-salud es como el IMSS en México, es el e-salud en Perú. Veamos cómo lo manejan allá. El 9%, ¿no? Con lo que serán las cuotas obrero-patronales, el 9% de la remuneración del trabajador lo paga el empleador en el régimen general, al igual que la pequeña empresa. Una pequeña empresa y el régimen general, el patrón aporta el 9% al salud. Si tu empresa es micro, tú aportas el 50% a la seguridad social y el Estado el otro 50%. Indemnización, lo que aquí sería el despido injustificado y que en Perú se llama indemnización por despido arbitrario. Vean nada más qué cosa. Régimen general. En el caso de contratos por tiempo indeterminado, la indemnización es de mes y medio por cada año trabajado. Régimen general. Despides un trabajador sin causa, mes y medio por cada año trabajado, topado a 12 meses. Bueno, aquí hay una diferencia. En México son 3 meses de indemnización constitucional. Perú, mes y medio por cada año, topado a 12. Régimen general. Si tu empresa es micro, no vas a pagar mes y medio por cada año. Vas a pagar 10 días por año laborado, topado a 3 días. Pequeñas empresas vas a pagar 20 días por año, topado a 4 meses. Perdón, aquí hay un error. No son 3 días, son 3 meses. En el caso de la microempresa, pago 10 días por año laborado, topado a 3 meses. La pequeña, 20 días por año laborado, topado a 4 meses. El régimen general te topa en 12. Es casi una cuarta parte menos el pago de la indemnización por despido arbitrario en Perú. ¿Qué más trae esta ley de competitividad para la MIPYME? Las micro y pequeñas empresas cuentan con un tratamiento especial en materia de inspecciones de trabajo y en materia de sanciones. Al ser micro o pequeña, tienes un trato diferenciado. Miren nada más lo que pasa en otras latitudes que no son tan lejanas, perdón, no les estoy trayendo un comparativo contra un país de primer mundo, es Perú. Las microempresas en Perú no pagan utilidades. Las microempresas en Perú no están obligadas a someterse a la legislación general en materia de derechos colectivos tampoco, porque la microempresa en Perú, ya lo vimos, ¿no? Es por el volumen de ventas, pero está alrededor de 10 trabajadores. Ven cómo cuando hay voluntad política en un país, se quieren hacer marcos de impulso a los mayores generadores de empleo y de riqueza, entonces quiere decir que sí se puede. Ahí está un ejemplo, y es el caso de Perú. No es el único. Veamos qué pasa en Argentina.
en Argentina, que ha tenido un cambio estructural desde sus bases con la entrada de Javier Milei, ¿no? Un declarado anarcocapitalista que ha sido muy criticado, pero bueno, por ahí los grandes economistas, por ahí Jesús Huerta de Soto, lo dan como que va a ser un presidente que va a ser historia. En Argentina, Milei implementó una reforma laboral muy cuestionada. Dentro de esta reforma, publicó lo que se conoce como la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y esto es del 2024. Reitero, no es algo de años atrás. Fíjense nada más lo que contempla la Ley de Bases y Puntos de Partida en Argentina. La posibilidad de que haya trabajadores independientes, es decir, un trabajador autónomo puede emplear hasta 5 colaboradores, que se llama ya monotributistas, con un régimen especial sin que sean considerados trabajadores. Yo puedo como emprendedor explotar una idea de negocio y tener hasta 5 personas trabajando conmigo, y a partir de la ley de bases no son trabajadores, son monotributistas. Aquí yo veo un impulso para el emprendedurismo. Periodos a prueba, que también existe en México, pero a partir de la ley de bases dice, los 6 meses que contemplaba ya la ley es ampliable hasta 8 meses de prueba para empresas que tengan entre 6 y 100 empleados. Y puede extenderse hasta 12 meses el periodo de prueba con empresas que tengan hasta 5 trabajadores. Esto se llama flexibilidad laboral. Yo puedo contratar a alguien con un periodo a prueba, ¿no? Y dependiendo mi tamaño, si soy una micro de 5 trabajadores, puedo tener hasta un año a este colaborador en un periodo de prueba. Reitero, no vengo, porque no es el objetivo de la plática, a decir qué es lo que tiene que hacer México, pero creo que si tomamos otras latitudes, podemos construir algo que se adapte a nuestra realidad. Veamos el caso de, y bueno, pregunto, ¿es muy diferente México que Argentina? Yo creo que no, que México tiene mucho más potencial. Ahora comparémonos con lo comparable. Va otro ejemplo, Paraguay. En enero de este 2025 expidió la ley número 7444 para las micro, pequeñas y medianas empresas. Veamos lo que trae esta ley. Micros y pequeñas empresas se permite que celebren contratos de plazo determinado hasta por 12 meses. También en México existe el tiempo determinado, pero está muy acotado. Hay 3 supuestos en la ley para poder contratar a una persona por tiempo determinado. Está muy acotado, dice la ley, cuando lo justifica la naturaleza del contrato, cuando pretenda sustituir a un trabajador de manera temporal, y cierra diciendo la última fracción, y en los otros casos que señale la ley, que pues no son muchos, realmente hablamos prácticamente de explotación y excavación de minas. Paraguay nos dice, puedes contratar a alguien por tiempo determinado hasta por 12 meses, prorrogable hasta 36 meses. Y miren nada más esto, ¿eh? Y al vencimiento de ese contrato, no hay obligación de indemnizar. Se acabó el contrato. Tu contrato de 12 meses, que después prorrogó otros 12 meses, ya, se acabaron 2 años de trabajo. Aquí está lo que te corresponde. No hay una indemnización. Algo que generó y sigue generando en Paraguay mucho ruido. Miren nada más hasta dónde llegó. Creo que aquí sí, creo que se volaron la barda. Pero vean lo que hacen otros sistemas jurídicos. Dice la ley para las micros, pequeñas y medianas empresas en Paraguay: dentro de los 36 meses máximos que tienes para contratar a alguien por tiempo determinado, fíjense, el patrón, esto es textual, puede abonar salarios no inferiores al 80% del salario mínimo legal. ¿En qué se traduce eso? En que las micro y pequeñas empresas pueden contratar por tiempo determinado hasta 6 meses y pagar solo el 80% del salario mínimo en Paraguay. Allá se llama salario mínimo legal.
Aquí es salario mínimo. Fíjense, allá también existe un salario mínimo, pues esta ley le permite a esa micro y pequeña empresa pagar el 80% del salario, ese mínimo, dentro de este periodo de contratación de tiempo determinado. Por eso insisto, creo que aquí sí se volaron la barda, podremos entrar en cuestionamientos de constitucionalidad. Aquí no vengo yo a exponer temas de constitucionalidad, vengo a exponer marcos jurídicos laborales diferenciados en países que creo que se pueden asemejar a México. Las micro y pequeñas empresas, en caso de ser multadas por algún organismo estatal, por única ocasión, podrían sustituir su multa por cursos de capacitación. ¿No les hace sentido? En lugar de que me vengas a multar, ¿por qué no me capacito? Pues sí hay la oportunidad en, a partir de esta ley, ¿no? De poder intercambiar por una única ocasión una multa que me impongan por cursos de capacitación. Con esto cierro y lo dejo al final porque habrá quien pueda decir, bueno, vamos a hablar de España y hay que comparar lo comparable, ¿no? Y dirán, bueno, España es primer mundo, España es Europa, está bien, pero ya les traje tres casos abajo de nosotros, geográficamente hablando, Perú, Argentina y Paraguay. Pero veamos qué están haciendo empresas o marcos jurídicos en otras partes del mundo. En España existe el famoso temido trabajador 50. ¿Por qué? Porque en España el estatuto de los trabajadores de España, lo que será la Ley Federal del Trabajo acá, genera obligaciones diferenciadas para empresas que tengan de 50 empleados o más. Y por eso es que es el famoso en el gremio empresarial el temido trabajador 50, porque luego las unidades productivas no quieren llegar al trabajador 50 porque saben que eso les va a generar el cumplimiento de mayores obligaciones especiales y por eso no quieren llegar allá. Lo que yo quiero dejar es la reflexión de cómo si en los marcos jurídicos laborales podemos tener esas estratificaciones. Aquí algunos ejemplos de qué debería de tener una empresa española de 50 trabajadores o más. Por ejemplo, a las empresas allá con este volumen de trabajadores ya les exigen tener protocolos de desconexión digital, acuerdos de teletrabajo, plan LGTBI, protocolos de medios informáticos para uso de dispositivos informáticos, códigos de ética, plan de igualdad entre hombres y mujeres, pero si mi empresa tiene 50 trabajadores o más. Hoy aquí en México, una empresa de 5 trabajadores legalmente está obligada a constituir 4 comisiones mixtas de trabajo. Digo, nada más por poner un ejemplo. Luego entonces, después de ver todo este panorama y para cerrar, estimados amigos, y que espero esto haya dado visión, visibilidad a la MIPYME y cómo es que hoy tenemos un marco jurídico laboral no diferenciado, no se hace una diferencia y se exige, reitero, lo mismo al de 30,000 empleados, le exigen lo mismo a Liverpool o a Bimbo que a cualquiera de las pequeñas empresas que hoy podemos estar aquí. Y yo creo que podría ser momento para poder pensar en algo distinto, no por una ocurrencia, no por un desvelo. Los números ahí están. Yo invito, ¿no?, a los legisladores, invito al gobierno federal a que revise esos números y a que eche a andar políticas públicas si hay un verdadero y real interés de apoyar a los mayores generadores de empleo y de riqueza. Cierro con estas últimas dos reflexiones. La OIT nos dice, lo pequeño importa, y lo pequeño somos las micros, pequeñas y medianas empresas. Y Juan José Sierra, presidente de la Coparmex, hace un par de meses, dijo una frase que me parece muy relevante. Impulsar a las MIPYMES es una estrategia de desarrollo nacional, porque de su crecimiento depende el futuro de México. Esta es la información que les preparé para el día de hoy.
a propósito de las MIPYME y su tratamiento laboral común prefestejo, que no sé si hay algo que festejar para las MIPYMES, perdón que no sea tan alegre en esta parte, pero después de revisar el tratamiento laboral en México que se le da a la micro, pequeña y mediana, creo que más que celebrar, tenemos trabajo que hacer. Les agradezco mucho a todos su atención. Espero que esta información haya sido de utilidad. Y, doctor, yo quedo a la orden si es que hubiera algún comentario, alguna duda. Dejo nuestros datos de contacto para quien tenga alguna duda adicional. Gracias, estimado amigo, maestro Miguel Ángel Andrade García Alonso. Muy interesante el tema que tú has expuesto. Pocas veces nos detenemos a pensar en estos datos que tú afortunadamente nos compartes. Nos basamos en nuestros documentos caseros, es decir, la Ley Federal del Trabajo, y ahí nos quedamos. Pero el derecho comparado, tal como tú lo has mostrado, nos permite ver que en otros países, bueno, han tomado la batuta o la iniciativa para cambiar ese esquema y, ¿por qué no, algún día en el caso México también pudiera ser realidad esta información que nos compartes y que en otros países ya se ha llevado a cabo? Dentro de los WhatsApps que nos han llegado, pues encontramos el del doctor Eduardo Zamudio. Maestro Miguel Andrade, por este medio, mis más sinceras felicitaciones por la excelente plática. Gracias y buenas tardes para todos. Gertrudis Olivares, también felicidades, maestro Miguel Andrade, por su excelente ponencia. Son los dos mensajes que han llegado hasta el momento. Amigos, yo les invito, dado que no siempre optamos por el chat, si hubiese alguna pregunta y se pueda formular de manera presencial, haciendo uso del micrófono, adelante. Reitero, nuestro amigo nos da esa facilidad, aprovechemos, no siempre se tiene. Bueno, parece que no se animan nuestros amigos de nuestro auditorio el día de hoy. Parece que el tema fue bien recepcionado, parece que no quedaron dudas, así que pues si no hay alguna inquietud adicional, estimados amigos del auditorio, vamos a proceder. Primero, felicitar a nuestro amigo Miguel Andrade por esta brillante exposición, y segundo, voy a pedir por conducto de nuestra amiga, la maestra Ana Lilia Silva Ambriz, que es una de las vocales del colegio, el que le dé lectura en primer lugar y en segundo haga entrega virtual de la constancia que el Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla le entrega a nuestro invitado en esta ocasión. Estimada maestra Ana Lilia Silva, adelante, por favor, tiene usted la palabra. No se le escucha, tiene apagado su micrófono, maestra. Perdón. Doctor Jacinto, muchas gracias. Le voy a dar lectura al documento que se le va a entregar al doctor por una excelente plática. Estuvo muy entendible y, como dice, desgraciadamente sí nos falta mucho, porque lo mismo se le trata igual a una pyme, a una MIPYME, que a una empresa grande. Y creo que sí hay mucho que trabajar para que pueda componerse todo esto. Pero le voy a dar lectura a la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al doctor Alonso, en agradecimiento por su participación como ponente. MIPYMES, su tratamiento laboral. Puebla fue a 16
doctor Jacinto García Flores, presidente de la C. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, estimada maestra Ana Lilia Silva Ambriz. A nuestros amigos y a nuestro ponente en particular, le ofrecemos disculpas públicas. Aquí en Puebla está cayendo un diluvio, así literal, un diluvio en el que estamos en este momento, y muchas veces la comunicación vía internet se ve interrumpida. Ofrecemos disculpa por tal situación. El texto literal de la constancia que le hacemos entrega en este momento a nuestro amigo, el maestro Miguel Andrade, señala: Colegio de la Academia Mexicana de Derecho de la Seguridad Social en Puebla, AC. Otorga la presente constancia al MD Miguel Ángel Andrade García Alonso, en agradecimiento por su participación como ponente en el 7º Conversatorio Virtual 2025 MIPYMES, su tratamiento laboral. Puebla Pue, a 16 de junio del 2025. Y aparece la firma de su servidor, doctor Jacinto García Flores, presidente de este colegio. Estimado doctor Miguel Ángel, espero te hayas sentido a gusto. Que sea la primera, como se ha señalado, de muchas más participaciones que esperemos nos permitas tener en el futuro. Claro que sí, doctor, no se preocupen por estas lluvias, por todo el país está diluviando igual. Espero, al contrario, gracias a ustedes por la invitación. Espero que el que no hayan aparecido dudas sea porque todo quedó muy claro y no porque no se haya entendido nada, pero quiero quedarme con la primera opción, esperando que todo haya sido como muy clarificado. Les agradezco nuevamente al colegio, a usted, a la maestra Ana Lilia, y con mucho gusto, cuando me inviten, con mucho gusto estaré con ustedes. Gracias, estimado amigo Miguel Ángel Andrade. Buena tarde. Buena tarde a todos. A todos nuestros amigos del colegio también buena tarde y nos veremos en el siguiente conversatorio. Hasta luego.